Bueno, y te recordamos este formato que ha sido muy bien recibido por todos ustedes. Los candidatos en minuto 1. Tiene el candidato, enseguida lo va a tener aquí a Martín Lustó, 2 minutos para decirles a ustedes por qué tienen que votarlo a él y no a Jorge Macri en las PASO del próximo domingo. Las 5 preguntas del panel. Hoy, en vez de Andrés Lerner, que está cubriendo una actividad periodística en Rosario, Alfredo Zayat. Preguntas de la gente bajo el hashtag candidatos en minuto 1. 2 minutos libres del candidato y Martín Lustó, que le va a dejar una pregunta a Jorge Macri, que viene el próximo miércoles. Y después, hoy, Martín Lustó responde la de Leandro Santoro, que le dejó la semana pasada. Bueno, bienvenido, Martín. Tome agua, tranquilo. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Gracias, Martín, por estar, como siempre. Es lo más parecido que has conseguido un debate, que no tenemos debate, esto es lo más parecido. Y bueno. Por eso le vas a dejar la pregunta, la pregunta que le quieras hacer a Jorge Macri, que no le pudiste hacer perfecto. a través de después. ¿Todo bien? Tuviste mucha campaña hoy, ¿no? Sí, bueno, todos los días. Todos los días. Desde hace mucho tiempo recorriendo la ciudad y presentando propuestas, así que sí, hace mucho tiempo. Bueno, Martín, tenés 2 minutos, ahí tenés la cámara. Decirle a la gente por qué te tiene que votar a vos y a no a Jorge Macri en las PASO el próximo domingo. Perdón, la cámara es la de este lado, ¿no? Otra vez. La 5, esa, perfecto. Ahí. Bueno, lo primero es que te quiero decir es que hay que ir a votar, porque el futuro llega siempre y si no participás de la construcción de ese futuro, llega un futuro que pensaron otros. Y lo mismo pasa con los gobiernos. Si no votás, llega un gobierno que eligieron otros. Entonces, primero ir a votar. En segundo lugar, es muy importante ver cuáles son las propuestas. Nosotros nos la pasamos haciendo propuestas. Si vos mirás en la página web martinlustó.com vas a ver el detalle de las cosas que queremos llevar adelante. Eso te va a mostrar cuáles son las prioridades de cada espacio y te va a mostrar cuál es la capacidad de incidir realmente en esas políticas públicas. Como dije antes, de que las propuestas se transformen en realidad. Tercero, el único espacio que tiene una PASO competitiva es Juntos por el Cambio. Así que en gran medida la ciudad que viene en el futuro depende del resultado de Juntos por el Cambio. Si las prioridades que vos tenés tienen que ver con la salud pública, con la educación pública, con la seguridad y sobre todo con reducir la desigualdad que tiene esta ciudad, con poder tener detrás de esa ciudad que se transformó la capacidad de ver la ciudad pendiente de las diferencias que hay, ese es el espacio, el nuestro, que no solamente conoce la ciudad, la viene caminando hace mucho, conoce barrio por barrio, todas las problemáticas distintas que afectan de manera diferente al que vive en un lugar y a otro de la ciudad. El espacio que incorpora esa mirada del que padece esos problemas, si eso es lo que te preocupa, el espacio para votar es el nuestro. Y después en las generales, otra vez espero que tengamos un debate como corresponde y que podamos contrastar las propuestas de los distintos espacios. Pero insisto, mucho se juega en esta PASO. Y si aquellas cosas de la ciudad que todavía te faltan ver plasmadas, si la ciudad que se transformó, cuando mirás bien y en profundidad, detectás que hay una ciudad pendiente, esa es la ciudad que nosotros vemos, sobre la que hay que actuar y sobre la que hay que llevar un método que funciona a aquellas cuestiones que son prioritarias para nuestra vida comunitaria. Muy bien, gracias Martín, tus 2 minutos. Primera pregunta, ¿qué le criticarías a estos 16 años de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que no han hecho, que han hecho mal y que vos intentarías rectificar o hacer lo que a tu entender no han hecho? Mira, como decía, esta ciudad tiene muchas transformaciones positivas, pero hay toda una parte de la ciudad que está pendiente. Y la parte de esa ciudad que está pendiente está atravesada por un núcleo fundamental, que es que la ciudad tiene mucha desigualdad. Hay 7 años de diferencia de esperanza de vida entre los barrios del norte y los barrios del sur, de esperanza de vida. Lo mismo pasa con la tasa de delitos, pasa para con el desempeño escolar, pasa para con el acceso a la salud, con el acceso a la vivienda. Entonces, si uno mira todo este tiempo, esas diferencias, a pesar de haber tenido recursos, no se han disminuido. Y no se han disminuido porque el método que funciona bien para hacer una transformación urbanística, un Paseo del Bajo, las obras del Maldonado del Vega, los viaductos, la verdad que ese método no se ha aplicado con la misma rigurosidad y con la misma
con el mismo énfasis en aquellas cosas que transforman nuestra vida comunitaria. Y creo que esa es la principal falencia, que después de 16 años hay una inercia. Y la inercia te hace ver siempre los problemas que vos detectás y no los que nunca ves. Te hace ir a abordar las resoluciones que conocés, pero no incorpora otras miradas. Y yo creo que esta ciudad necesita, después de mucho tiempo, una mirada diferente para abordar aquellas cosas que sí están pendientes y que tienen que ver con estas cosas que marqué. Con salud, tenés que tener otro sistema de turnos, tenés que tener mejor equipados los hospitales y los ESAC, y tenés que tener con mayor bienestar general los profesionales de la salud. Lo mismo pasa con la educación. Esta es una ciudad en donde gran parte de cómo te va a ir en el sistema educativo depende de tu entorno socioeconómico. Y eso es lo contrario de lo que pretende la educación pública. Y nosotros hemos presentado propuestas no solamente en las dos áreas, sino hoy a la mañana en materia de acceso a la vivienda, que es otra gran falencia que se ha agravado producto de la macro, de la ley de alquileres y de otras cuestiones. Y la ciudad puede desarrollar herramientas muy significativas para esto a la hora de brindar el primer paso a la tranquilidad. Es muy difícil pensar tu futuro si no tenés desde dónde pensarlo. Yo hoy contaba a la mañana, mi madre decía, tu lugar es el que querés volver, al que querés volver. Tu casa es el lugar al que querés volver cuando el día fue muy malo. En la Argentina tenemos muchos días muy malos y cada vez hay menos gente que tiene la tranquilidad y la seguridad de poder volver a un lugar para refugiarse. Bien. Alfredo Zayat, tu pregunta. Sí, en la presentación y en esta pregunta que le hizo el Gato no hubo ni una mención al transporte y al transporte vinculado con el tema del subte. Y es sorprendente porque en la última gestión, en los últimos 4 años de Horacio Rodríguez Larreta, no se inauguró 1 kilómetro de subte, más allá de la promesa en su momento de Mauricio Macri. ¿Por qué y qué piensa hacer si piensa hacer algo? Por ahí no piensa hacer nada. Primero, no mencioné el transporte porque se han hecho otras cosas de transporte, pero la ciudad lo que tiene que hacer es lidiar con la congestión. Y el transporte público es una de las facetas de la congestión. Nosotros, en primer lugar, queremos extender, lo veo a Pedro que dice que no, pero espera, nosotros queremos extender la H a Pompeya, que es importante, la C a la terminal de ómnibus de Retiro y Comodoro Pi, y eventualmente al barrio Mujica, pero sobre todo, ¿sí? Hay que planificar y tener lista para poder licitar, que es los estudios de factibilidad de la EFE. La EFE no se va a hacer en el próximo mandato. También tenemos que decir las cosas como son. No se va a hacer en el próximo mandato. Lo que sí hay que tener la lista porque es la línea de subte que va de Constitución a Plaza Italia y lo que hace es cerrar entre las paradas que tiene, estaciones que intercambian con otras líneas y cuántas líneas intercambian en cada estación, 9 intersecciones distintas. Ahora, la congestión no solamente depende de eso, sino que depende de cómo es el sistema de estacionamiento. Y hoy tenemos un sistema de estacionamiento muy caótico. Siempre hay más autos que lugares de estacionamiento, pero vos hoy no encontrás lugar para estacionar. Hay otras ciudades de acá, de la Argentina y de afuera que lo han resuelto identificando los lugares, es decir, pintando los cajones. Vos estacionás ahí y poder encontrar una aplicación de celular cuál es el más cercano. Eso se puede hacer de manera tal que otra vez facilites la búsqueda del lugar en la ciudad de Buenos Aires. Después hay metrobuses que funcionan y otros que no. Se extiende el método como si fuera toda la ciudad de Buenos Aires igual. Lo mismo pasa con las bicisendas. Hay bicisendas que están bien y otras bicisendas que congestionan. Y lo mismo pasa, si ustedes que están acá en Colegiales, con, por ejemplo, las terrazas de los bares. Si lo que tiene que resolver de la cotidianeidad la ciudad de Buenos Aires, como otras grandes ciudades, es la congestión, cada una de las cosas que hace tienen que estar miradas desde el punto de vista de la congestión. Entonces, subte sí, hay 2 que se pueden extender, hay uno que hay que hacer un estudio de factibilidad para licitarla, como corresponde. Hay algunos metrobuses que hay que revisar, ¿sí? Que están en camino a hacerse y generan problemas. Y sobre todo, sistema de estacionamiento, bicisendas y las terrazas. Te aclaramos, Brigger se ríe porque vos sabés que es un especialista en subte. Y hoy Zayat le ha birlado la pregunta. Por eso. Perdón, Pedro. No, por eso no me la birló. El especialista en subte de este programa ¿Me puedo agregar es... algunas cosas? Después. Bueno, Sí, ¿a quién yo le- puedo agregar 2 cosas más. Hemos tenido una discusión con Jorge Macri acerca de qué hay que hacer con el Sarmiento. ¿Sí? Y Jorge Macri dice que hay que llevarlo a un viaducto. El único viaducto que funciona bien de toda la ciudad de Buenos Aires son las 3 cuadras del barrio chino. Si vos mirás el bajo viaducto de la San Martín, la verdad que si vivís en Paternal, en Villa Crespo, vas a ver, ni siquiera está reinaugurada la estación.
Si vivís en Flores, Floresta, Liniers, Villaluro, en Caballito, en Boedo y mirás los bajo autopistas, son lugares inseguros, son lugares oscuros. Entonces, el Sarmiento hay que hacerlo en trinchera porque, entre otras cosas, te permite tener 4 vías y tener un subte gratis de Liniers a 11. ¿Sí? De la misma manera que nos perdimos de hacer otro subte, ya que a Pedro le gustan tanto los subtes, cuando se hizo el viaducto del San Martín, si hubiéramos tenido 4 vías a lo largo de todo el viaducto, en algunos lugares hay 3 vías y en otros 4, tenías un subte gratis de Devoto a Plaza Italia. Bien, Pedro Brigger, ahora sí. Sí, a ver, primero la página de Martín Lustó es muy buena, está muy bien armada respecto de los diferentes temas y sí, yo me quería detener en algo con el transporte, porque mencionás estudio de factibilidad. Dos preguntas bien concretas. Primero, ¿cuánto cuesta un estudio de factibilidad? Porque mencionaste la línea F, Constitución, Plaza Italia. Pero yo revisé la página del gobierno de la ciudad, revisé páginas de empresas de ingeniería, todo oficial que estuvieron trabajando con el gobierno de la ciudad en los últimos años, y encuentro que hay estudios de ingeniería, proyectos, revisiones técnicas, consultorías, supervisiones, diseños, maquetas, publicidad, videos, que deben haber costado fortunas. Y vos me estás hablando de un nuevo estudio de factibilidad, cuando, recordemos, estaba el ERR de Expresos Regionales, estaba la subte Metrocleta. ¿Qué pasó? Sí. Todo eso costó fortunas. Es más, respecto de la línea F que vos mencionás, eso va en contradicción con el proyecto Peters, que se mencionaba que la línea F tenía un recorrido completamente diferente. Entonces, desechamos la Peters, que tuvo financiamiento del BID. O sea, siguen con proyectos y proyectos... No. Mira, ¿pero cuánto cuestan esos proyectos? Las estaciones no se hacen. Pedro, primero, recuerdo muy bien el subtren Metrocleta porque yo estaba en ese debate. ¿Sí? Cuando dijeron que iban a hacer una gran estación central, el debate que debatimos con Horacio en el 2015, donde anunciaron eso unos días antes, dijeron que iban a hacer una gran estación central que combinaba subte, el acceso en bicicleta, los trenes, Retiro, Constitución. Y yo dije que eso, desde el punto de vista ingenieril, era imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de transporte muy bueno. Con respecto a los estudios, hay un montón de estudios hechos a través del tiempo, pero la verdad es que cuando vos hablás, yo tengo un muy buen equipo de transporte. Tengo una persona que ha estado contando parte de nuestro proyecto que se llama Pablo Belenqui, que trabaja en distintos lugares del mundo, de ciudades de acá, de Latinoamérica y de Europa. Dice que el estado de todos esos estudios no está como para lanzar hoy una licitación. Hay muchas cosas que faltan, más rigurosas para lanzar una licitación. Vos me preguntás cuánto cuestan esos estudios acumulados. Es una pregunta, es una respuesta que ahora no tengo, pero si querés te la hago llegar. Bien, Ariel Sack. Dijo Leandro Santoro cuando estuvo acá que su propuesta y la de Jorge Macri solo se diferenciaban en cuestiones estéticas. Quería preguntarle qué le responde a eso y cómo le cayó, ya que estamos, la foto de hace instantes nomás entre Jorge Macri, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Primero, yo creo que hay diferencias bastante profundas. Yo escucho muchas veces hablar de una ciudad linda y nuestra concepción de hace mucho tiempo que la ciudad más linda es la ciudad más justa. Entonces es todo lo contrario de la estética. Cuando nosotros caminamos la ciudad, recorremos la ciudad, lo hacemos de verdad. Cuando entramos a una casa, entramos sin cámara. Cuando hablamos con gente, hacemos lo mismo. Entonces hace mucho tiempo que construimos un equipo que ha hecho eso y que desde el año 2015 viene haciendo propuestas que son realistas. ¿Qué quiere decir realistas? En el año 2015 nosotros hicimos 32 propuestas y perdimos, pero 28 se llevaron adelante. Peleamos para que esas cosas se llevaran adelante. Y te puedo mencionar el mapa del delito, el sistema único de denuncia para construir el mapa del delito, que hoy necesita una actualización porque hay muchas cosas cotidianas que no denunciás. Si te roban los documentos, lo denunciás. Si te roban la campera, la zapatilla, no lo denunciás. Entonces necesitas otro mecanismo que es denuncia directamente por WhatsApp y georreferenciando para construir un mapa del calor y desplegar los recursos distintos. Cuando nosotros decimos que hay que llevar más seguridad al sur, hay 2.000 policías que no pueden estar en la calle porque están custodiando presos. La responsabilidad que estén ahí, desde el gobierno de la ciudad, es del ministro de Gobierno. No tendrían que estar ahí, tendrían que estar en la calle en el sur. Cuando nosotros decimos que queremos otro sistema educativo y explicamos cómo se interviene más temprano en primera infancia, cómo se interviene mejor en sala de 4 y sala de 5 para que haya primeros procesos de alfabetización jugando con números y letras, o cuando decimos que necesitamos pagar más a los docentes para que se formen en lengua y matemática y concentrarnos mucho más en eso a nivel escolar en la primaria, estamos contando otra ciudad. Cuando contamos, hoy a la mañana presenté los planes de vivienda, ¿sí?
y qué tipo de desarrollo nosotros queremos llevar al sur. ¿Qué se ha hecho con el sur? En general, se le plantan platos voladores que no se modifican cómo se vive. Un día le haces un parque de diversiones, otro día le haces un autódromo, otro día le haces unos Juegos Olímpicos. Pero eso es para la gente que va, si es que va y vuelve. Al que vive ahí no le estás modificando el entorno. Bien. No contesté la otra pregunta, pero no tengo ningún ¿Y problema. la foto? ¿Eh? ¿Cómo vio la foto? Es una foto partidaria, es una foto de algunos dirigentes del PRO. Después hay mucha gente del PRO, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja con nosotros, otro que trabaja con Jorge Macri, y después va a decidir la gente. Pero la va a decidir la gente en hizo virtud de las propuestas. hizo campaña con usted y se sacó la foto finalmente con Jorge Macri. Sí, ayer estuvimos recorriendo con Horacio y nada, recibimos muy buenos comentarios y aceptación de la gente en todo el recorrido y eso se ha repetido. Pero bueno, fotos son fotos. Bien, Rosario Ayerdi. Sin dudas, el apellido Macri es fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Usted compite contra ese apellido y hay algunos ciudadanos que lo van a votar quizás a usted para sacar, de todos modos, al apellido Macri de la ciudad. Otros que no lo quieren. ¿Usted, si gana, va a convocar a Jorge Macri, a pesar de que hay votantes que lo están votando justamente para dejar atrás el apellido Macri? Mira, nosotros venimos construyendo un equipo de hace mucho tiempo. Hay alguna gente que está de nuestros equipos adentro del gobierno trabajando en las áreas que a nosotros nos parecen relevantes de hace bastante tiempo. Y como dije, y está plasmado en las propuestas, tenemos un conocimiento muy profundo de la ciudad para incorporar a esos equipos que existen otras miradas. Si Jorge Macri tiene algunas propuestas interesantes que nosotros consideramos que van en el sentido que a nosotros nos gustaría que tenga la ciudad, incorporaremos esas propuestas. Pero nosotros tenemos una mirada, como dije, que va más allá de lo superficial y que atiende a lo que nosotros llamamos ciudad pendiente. Realmente, detrás de las múltiples transformaciones que hubo en la ciudad en 16 años, hay muchas otras que no se hicieron y que se tienen que hacer en la próxima etapa. Y el foco de nuestra administración va a ser ese. Bien, tenemos preguntas de los televidentes a través del hashtag candidatos en minuto 1 y en las redes del Twitter. Ah, si la tengo que leer de allá no llego. No, acá te la leo. Adlamaga, Martín, ¿qué va a pasar con las enfermeras y su profesionalización? ¿Y qué aportes pensás llevar adelante para mejorar el abordaje de la salud mental de los y las porteñas? Esto es muy importante cuando hablamos del bienestar general de los trabajadores de la salud. No solo perdemos especialidades porque los médicos están mal pagos y no quieren hacer residencias, sino que pasa lo mismo con enfermería. Nos faltan enfermeros y enfermeras y están en escalafón administrativo en lugar de ser considerados profesionales de la salud. Nosotros los vamos a considerar profesionales de la salud. Son un elemento fundamental, un eslabón fundamental de cómo funciona el sistema público y tienen que tener mejores condiciones, además de la de remuneración, mejores condiciones adentro de los lugares de prestación de los servicios públicos de salud. Con respecto a la salud mental, fundamental y es algo que vuela debajo del radar de todo el mundo. Voy a las propuestas y digo después por qué es tan importante. Nosotros queremos que los ESAC tengan un equipo todos de psiquiatras, de psicólogos y de terapia ocupacional. Queremos que además haya terapia familiar y grupal, que no existe y que hay algunos ejemplos de ONGs vinculadas al Fernández que han ganado premios por esto, porque si no es muy difícil ejercer un cambio en el entorno. Y el otro día en una reunión alguien dijo que en algunos barrios que es muy difícil poder después de trabajar o estudiar salir a hacer terapia, que pueda existir un mecanismo remoto, un mecanismo virtual para hacerlo y creemos que es muy importante. Porque esto es fundamental, además de que no hay hospitales de día y centros de día en la escala que se requiere, porque antes de la pandemia y sobre todo post-pandemia hay una epidemia de picos de estrés, ansiedad y depresión. En los adultos mayores por soledad y en los jóvenes, porque la escuela no los prepara para la universidad o la escuela no los prepara para el trabajo. En la macro de hoy no encuentran cómo pensarse a futuro y autonomizarse y está generando estos cuadros de mucha angustia. El otro día estuvimos en una reunión con Facundo Manes, con centenares de jóvenes y cuando abordamos este tema hubo un aplauso espontáneo y está volando debajo del radar de todo el mundo y es un problema muy grave. Bien. Otra pregunta, vamos. Atilio Miguel Cerrato, candidatos del minuto 1. ¿Por qué un partido como el radicalismo necesita del PRO cuando no comparten históricamente nada? Bueno, estamos viviendo un mundo y una Argentina que está armada en coaliciones. Y yo no generalizaría. Yo hay ciertas cosas del PRO con las que discrepo mucho y después lo veo en el Senado con Guadalupe Tagliaferri o inclusive muchas veces con Esteban Burrich. Por ahí tenía más afinidad que con algunos de mi propio espacio. Depende.
Son partidos grandes, ya a esta altura todos, que tienen hacia adentro de los partidos heterogeneidad. Y para mí me parece muy importante que todas aquellas que son personas que son capaces y que comulgan con los principios y con la ciudad que nosotros queremos, estén adentro. También es cierto que la visión general de los líderes principales es más conservadora de la que nos gusta a nosotros, que nos consideramos reformistas. Nosotros creemos que la manera de evolucionar, la manera de generar cada vez mejores condiciones es un proceso de reforma incremental en el tiempo, que sobre la base de lo que se ha modificado y es sustentable y es avalado por la sociedad, podría ir un escalón más y un escalón más. Así es como se transformaron las sociedades en el siglo XX, de sociedades muy desiguales, con un capitalismo que no consideraba derechos, a la incorporación de derechos de los niños, de los trabajadores, de las mujeres, y esa es la manera en que nosotros la abordamos, ese es el origen de lo que es nuestro partido, el radicalismo, es lo que nosotros aportamos a la coalición, y además nosotros personalmente en Evolución hemos hecho un trabajo muy significativo para que el radicalismo se renovara, se actualizara, pero mantuviera esa impronta. La pregunta que te dejó la semana pasada Leandro Santoro. La escuchamos y la vemos. Bueno, a mí me parece que debería dar una explicación acerca de los 15 convenios urbanísticos que votó su bloque. Porque él se la pasó diciendo que él estaba en contra de los convenios urbanísticos y resulta que votaron 15 convenios, algunos muy escandalosos, como el de Costanera Sur de Irsa o el de Sastrería Militar. Me parece que son dos explicaciones que debería dar, además de lo que acabo de decir recién, de todo el tema de las concesiones en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, nosotros el Código Urbanístico no lo votamos. Mi bloque votó en contra del Código Urbanístico. El Código Urbanístico es lo que habilita los convenios. Antes toda modificación se hacía como excepción en la legislatura de manera muy oscura. Hoy tienen audiencia pública. Hubo 112 convenios presentados por privados. 112. 70 se rechazaron in limine. 30 están para votarse, pero nosotros no lo votamos, y hubo 12 solos que se votaron. En algunos él puede tener alguna diferencia de criterio, en otros no, pero miremos cada uno de los convenios en todo caso. El problema es el código urbanístico, lo que hay que revisar es el código está generando. ¿Por qué no lo votamos nosotros? Porque no solamente va en contra del plano urbano ambiental, sino que además nos perdimos de diseñar un instrumento que desarrolle el sur. Nosotros no solamente no lo votamos por eso, sino que estamos proponiendo modificaciones al código y de hecho hasta cambiar la ley de plusvalía para penalizar la construcción en zonas sobresaturadas e incentivar la construcción en las zonas menos densamente pobladas. Un nuevo código y una nueva ley de plusvalía. Y el código está generando problemas en, Colegiales, en Coglan, en Saavedra, en Devoto, en Villa del Parque, en Palermo, en un montón de lugares. Hay solo 2 lugares que han conseguido, por iniciativa de nuestro espacio de Evolución, modificación del código por ley, que son el Bajo Belgrano y Lomas de Núñez. Y hay hoy en un proceso en revisión del código que iniciamos otra vez por nuestra iniciativa en todos lados, para asegurar que no se sobreconstruya y se sature la infraestructura, que no se altere la identidad de los barrios. Pero son 12 convenios. Hay algunos que a mí me parecen buenos convenios. Hay otros con los que tengo discrepancia, pero algunos que me parecen buenos convenios. Y voy a decir una cosa más, porque a veces nos centramos en esos 12 convenios, pero por ejemplo en el pasado, los referentes nacionales de Santoro, en la época de Macri, votaron cesiones de tierras, concesiones a 30 años, venta de tierras públicas. Entonces, revisemos bien lo que hizo cada uno. Nosotros vamos a modificar el código y la ley de plusvalía, otra vez, para preservar la identidad, porque eso es lo que le preocupa a muchos barrios y a muchos vecinos, y para desarrollar el sur de la ciudad. Bien, gracias Martín. A la cámara 5, tu pregunta para Jorge Macri, que viene el próximo miércoles. Para nuestro espacio, la educación es prioritaria. En la ciudad de Buenos Aires, después de 16 años, 4 de cada 10 chicos en 6º grado no tienen los conocimientos fundamentales de lengua y matemática. Y 3 de cada 10, solamente 3 de cada 10 en la ciudad terminan el secundario en tiempo y forma, es decir, a la edad que corresponde y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Nosotros hemos batallado internamente para que haya más presupuesto, para becas, y hemos detallado cuál es nuestro plan para hacer eso. A mí me gustaría saber qué propuestas concretas, no enunciados generales, tiene Jorge Macri del PRO para poder revertir esta tendencia y hacer que la ciudad de Buenos Aires sea un faro de la educación en Latinoamérica. Bien, gracias Martín. Tus 2 minutos finales también a la misma cámara para completar lo que quieras sobre tu exposición. Bueno, esta es una ciudad que ha vivido transformaciones muy intensas en los últimos años.
Esas transformaciones han sido más que nada urbanísticas, de infraestructura y urbanísticas. Y estamos convencidos de que hoy es tiempo de la transformación de la vida comunitaria. La transformación de la vida comunitaria tiene que llevar este método exitoso que tiene la ciudad de Buenos Aires a las áreas pendientes y además lo tiene que hacer con otra sensibilidad. Tiene que ser capaz de verdad, de ponerse en el lugar del otro. Es decir, de mirar lo que ve el otro para poder modificarlo. Y eso sobre todo tiene que ver con la desigualdad que existe en la ciudad. Necesitamos instrumentos diferentes para abordar el desarrollo del sur de verdad y no como se ha hecho en el pasado, que son cuestiones que no cambian cómo se transita en el sur. Necesitamos desplegar la policía a donde tiene que estar. Hoy no es lo mismo vivir en Palermo que tener miedo a la mañana de llevar a tu hijo o a tu hija a la escuela. Necesitamos que haya más vacantes en los lugares en educación, donde tienen que estar, no solamente, que es en el sur de la ciudad, no solamente porque se precisan vacantes, sino porque no es lo mismo que te digan que el único turno disponible para tu hijo es a la noche si vivís en Belgrano que si vivís en Soldati o en Lugano. Necesitamos que la salud otra vez, la salud pública, vuelva a ser de calidad en la ciudad de Buenos Aires y un espacio al que se pueda acceder de manera rápida, porque ya sabemos cuál es el nivel de angustia que uno tiene cuando tiene un problema de salud, tiene que esperar, o un ser querido. Todas estas cosas tienen que ver con una mirada de ciudad, tienen que ver con levantar la cabeza y observarla de verdad. Y esta PASO es para definir candidatos que van a las generales. Otros espacios no tienen PASO. Juntos por el Cambio tiene PASO y tiene miradas distintas sobre la ciudad que queremos. Tu manera de incidir en esta instancia acerca de la ciudad que querés es votar en las PASO. Es votar y acercarte a aquellos que como nosotros queremos una ciudad no solo más linda, sino más justa. No solo moderna, sino moderna para todos. Para todos. Muchas gracias, Martín. Como siempre, muchas gracias. Gustazo. Suerte el próximo domingo. Gracias, suerte. Bien, hasta luego. Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno porteño, ha pasado también aquí en Minuto 1, candidatos en Minuto 1. Pasó la semana pasada Leandro Santoro, Ramiro Marra de La Libertad Avanza, Martín Lustó acaba de hacer su presentación y el próximo miércoles Jorge Macri, es decir, los 4 candidatos con mayores posibilidades presentes en Minuto 1.